8:59 minutos en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos avanzando. Es el momento en esta hora de la mañana de escuchar la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz. Adelante, el de la capital. Muy buenos días. Gracias, mi querido hermano José Luis Mendoza. Un abrazo grande a ti y que ese abrazo sea concurrente a mis demás hermanos y hermanas, compañeros de labores de este Gobierno de la Mañana, sin duda alguna el más influyente y trascendente medio de comunicación del país. Durante las últimas semanas, sin duda que el Congreso Nacional ha sido el centro y en la última parte el epicentro de las discusiones del país. Sin dudas que primero la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional, que en esta etapa está en la suscripción de firmas de los asambleístas que aprobamos la nueva Constitución. A partir de la reforma se procede al proceso de inscripción completa del texto aprobado, tanto de lo que tiene que ver con las reformas contenidas, así como del texto in extenso. Ese texto se imprime, se suscribe y luego se hace el acto de proclamación en una Asamblea Nacional que a esos fines se convoca. Y luego, bueno, pues ya de proclamada se procede a la impresión para que toda la comunidad y sobre todo la comunidad jurídica tenga el nuevo texto. Con el tema de la reforma fiscal, igualmente aquí hay una gran experiencia, que pone en contexto la idoneidad de las instituciones democráticas. El gobierno presenta la propuesta de reforma fiscal en el marco de una innovación que tiene la agenda de comunicación del gobierno, que es la semanal. Un proceso en el que invita a Palacio a una cantidad importante de comunicadores del país, de periodistas, de líderes de opinión, y presenta la reforma. Luego esa reforma llega al Congreso Nacional y una vez allí pues inician la discusión. Fue recibido en la Comisión de Hacienda que preside el diputado Fran Paulino, que es un diputado de varios periodos y que tiene una vastísima experiencia. De hecho lo demostró en el desarrollo de las vistas internas, que es las reuniones de la Comisión de Hacienda ampliada, porque si bien tiene 15 miembros la comisión, siempre hubo una participación de por lo menos 50 diputados que iban a la comisión a enterarse, ocuparse y también hacer parte de las conversaciones que se daban con los invitados que se recibieron en el interior de la comisión y luego en el proceso de vistas públicas, que fue un proceso altamente participativo, yo diría que con un exceso de vocación democrática, porque si bien el Congreso debió y lo hizo, abrir su espacio para que la gente pudiera expresar puntos de vista y sobre todo propuestas en base al proyecto, también hubo mucha gente allí que fue con una idea de simplemente ser, como palabra de moda en esta época, ser disruptivo y de ir a grabarse. De hecho concibieron consignas previas y todo lo demás para ir a decir cualquier cantidad de cosas que pudiera generarle like y generarle contenido en esa nueva ola de ser disruptivo comunicacionalmente. Y la verdad es que por una vocación democrática el Congreso se prestó de una manera para ese tema. Yo creo que con mucha humildad de las enmiendas que debe darse, quizás debe ser también tener un nivel de filtro con relación, no a quien va, a todo el mundo hay que dejarlo exponer, pero sí de dar alguna pauta respecto a las formas y los términos de expresarse con relación a ese magno escenario. Sobre todo que la vista pública se dio en el marco de la Asamblea Nacional, en el augusto salón de la Asamblea, en ese salón donde se puso de pie varias veces a hablar el presidente Balaguer, donde ha producido discursos del presidente Abinader, ayer Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, una asamblea presidida en ocasiones por Reinaldo Párez Pérez, por el propio Andrés Bautista, hoy por Ricardo de los Santos. La verdad es que sin dudas
un proceso importante. Y yo quiero destacar, en el interior de esos 11 días que vivimos con la reforma en el Congreso, una sin duda de las mayores experiencias para mí como legislador fue ver el manejo que recibió el proyecto y las discusiones internas y las conversaciones internas que se dieron recibiendo a grupos representativos de diferentes sectores. Y abro aquí un espacio para hacerlo con mucha humildad y reconocimiento al colega diputado Alfredo Pacheco. Hay una parte de todo esto que terminó con el presidente decidir retirar la reforma que nunca se va a ver en el ojo social y en el debate público, porque no hay espacio allí, ahí no hay cámara de televisión, ahí no hay comunicadores, ahí no hay periodistas, pero ahí se dieron durante esas noches, madrugadas y días, porque así eran. Terminábamos 1, 2 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba ya el presidente Pacheco escribiendo a los que estábamos ocupados de ayudar con él a llevar el calendario de la vista pública, de las discusiones, de recibir esa propuesta. Ahí no todo el mundo fue ahí a hacer un show. Ahí hubo gente que llevó documentos, ahí hubo gente que se sentó a hacer su tarea, ahí hubo gente que llevó propuestas con estudios de impacto fiscal, ahí hubo gente que se preparó para tener una conversación con fondos de impacto real. Y esos documentos que fueron recibidos en el Congreso, el presidente Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados hoy, que fue presidente hace unos años y que ha tenido en esta etapa, ha tenido con esa veteranía y también, cómo no, con la sabiduría de los años. Pacheco no es un muchacho. Y no solo es que tiene la experiencia como legislador, sino que tiene la experiencia de los años. Y jugó un rol tan importante de ecuanimidad, de prudencia, permitiéndonos a los que no tenemos esa experiencia adquirirla y desarrollarla al lado de él. Y nos permitió a un conjunto de diputados allí ser parte del proceso, nos entregó esos documentos, que lo estudiamos, que preparamos informes y que hay que decir que en su momento, cuando el gobierno así lo entienda, si lo entiende y si no, pues será simplemente papel de la historia, se prepararon importantes acuerdos en torno a algunos puntos de la reforma y hubo grandes avances en esos puntos. Hay sectores, inclusive sectores fundamentales de la economía, que parieron acuerdos que no fueron asumidos y que al final, con el retiro del proyecto, eso quedó como de esas experiencias fuera del récord, pero que los que la vivimos están ahí. Que los representantes del CONEC, que los representantes de azonadores, que los representantes del sector inmobiliario, que los representantes del comercial saben que se produjeron importantes avances y que mañana, y el mañana a mucha gente no le gusta que uno lo diga, porque el mañana llegará, porque esa es la vida. Cuando le toque a otros la discusión, partirá de puntos ya preacordados. Y el más importante de esos es que el calor del debate en el espacio democrático del Congreso, con la paciencia, con la ecuanimidad y la prudencia de Alfredo Pacheco a la cabeza, permitió por lo menos un gran avance, y es que llegó un consenso de que todos entendían, y pareciera un chiste, pero todos entendían que la reforma es necesaria, que hay que sentarse, lo que al mismo tiempo reveló y denunció el proceso de discusión, la frase célebre del proceso: es necesaria, pero que se sacrifique otro. Llévatelo, Cundo.